Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante, vamos a estar leyendo nosotros el día de hoy. Versículo 12, perdón. Romanos 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios, ¿no? El juicio de Dios es el tema que Pablo viene tocando en estos versículos, pero hay una relación entre el juicio de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos despegar estos dos conceptos porque están perfectamente unidos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda, ese es juicio, sino que tenga vida eterna, salvación. Van de la mano siempre el mensaje de juicio y el mensaje de salvación. El juicio y el evangelio están perfectamente unidos, ¿no? Y el día de hoy de pronto nos va a ayudar también a responder alguna pregunta, alguna inquietud que alguien tenga en cuanto, y seguramente tú has escuchado esta pregunta, si no es que tú te la has hecho alguna vez, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no creyeron en Cristo, pero no tuvieron ninguna oportunidad de escuchar de Cristo y hoy están muertos, ¿no? ¿Qué pasará con esas personas? ¿Cómo van a ser juzgados? ¿Bajo qué estándar serían ellos juzgados? Ya que estamos hablando de juicio, y aunque ese no es el centro del mensaje de Pablo aquí, en el camino te responderá Pablo esa pregunta. Versículo 12 dice acá: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El tema que Pablo nos anuncia acá es este juicio de Dios, pero es un juicio sin acepción de personas. O sea que el juicio de Dios es un juicio justo. Y la palabra acepción lo que quiere decir es de que no se ve el rostro. En otras palabras, la apariencia no es algo que entra como una evidencia o ayuda para el juicio. Eso es lo que quiere decir acepción, o sea, no se ve el rostro, no se ve la apariencia. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que el juicio de Dios es un juicio justo, es un juicio universal, porque es un juicio tanto para judío como para gentil, tanto como para aquel que tiene la ley o tanto como para aquel que no tiene la ley. Eso viene siendo un juicio universal y un juicio sin acepción de personas. No importa, mis hermanos, raza, no importa nación, no importa la afiliación religiosa que tú y yo tengamos. Esas no son cuñas, no son apoyo para salir bien parados en el juicio de Dios. Pablo nos ayudará a entender bajo qué principios entonces viene este juicio. Y este es un tema importante, mis hermanos, porque aunque no nos gusta hablar mucho de episodios tristes en el futuro de la historia nuestra o de alguien más, es una realidad que tarde o temprano tú y yo tendremos que enfrentar. Tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestra vida, y es algo que tú y yo no podemos evitar. Quizá no nos guste la idea, quizá no nos sea muy congruente con la idea de un Dios de amor y cómo va a haber un castigo eterno, pero es una realidad bíblica. Habrá un castigo eterno del cual tú y yo no podremos, o un juicio eterno del cual tú y yo no podremos librarnos, a menos de que estemos entre aquellos que Dios ha elegido para que no tengan un final de desgracia. ¿Cuál es el problema que están teniendo en este momento de la historia los judíos por los cuales Pablo está escribiendo estas palabras? Bueno, los judíos están creyendo de que por ser judíos ellos tenían cierta ventaja. Si eres judío, hay cierta ventaja en cuanto al juicio de Dios. La llevamos ganando en comparación a los gentiles. Esa era la idea de ellos, ¿no? Que el trato de Dios sería un tanto diferente para ellos.
¿Por qué? Porque ellos tenían la ley de Moisés y porque ellos decían que eran descendientes de Abraham. Entonces ellos decían, bueno, tenemos cierta ventaja nosotros cuando se trata del juicio de Dios. Y desgraciadamente muchos miembros de nuestras congregaciones todavía siguen creyendo eso. Todavía siguen creyendo de que los judíos tienen cierta ventaja por el hecho de ser judíos y que de pronto Dios hará un juicio diferente para con ellos, para con el que hace con el resto de la humanidad. Pero no es lo que Pablo nos enseñará en esta carta. Por eso es bien importante saber bajo cuáles parámetros será el juicio que Dios haga. Y Pablo acá dijo en el versículo 12 que todos los que sin ley han pecado, hablando del gentil que no tiene ley, va a perecer. Pero también dice que todos los que bajo la ley han pecado, bueno, también todos esos que han pecado serán juzgados. Y este juicio está apuntando a ese castigo eterno. ¿Recuerdas tú el episodio de la historia cuando Dios le dice al profeta Samuel que tiene que ir a ungir a un rey que va a sustituir a Saúl? Y le dice, vete a la casa de Isaí. Ahí es donde yo te voy a decir quién es. Y Samuel va bien contento, ¿no? Porque las cosas, Dios está metiendo su mano y va a arreglar la historia que está viviendo Israel. Y entonces ve a los hijos de Isaí y ve a uno grandote y fuerte y dice, este llena las características para rey. Y Dios le dice, no es este. Y así comienza, lee la historia, tú allá en 1 Samuel capítulo 16, de todo este proceso que tuvo que pasar el profeta. A lo que voy con esto es de que Dios le dice al profeta, Samuel, tú tienes un problema, y es de que tú evalúas de acuerdo a las apariencias, tú evalúas de acuerdo a lo que ves. En cambio yo, dice Dios, veo el corazón. Entonces acá, en lo que estamos leyendo, el judío promedio tenía la idea de por ser parte de una raza, por tener la descendencia de cierto personaje, por poseer las instrucciones de cierto otro profeta, entonces tenemos ventaja. Y no es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, no, espera. El juicio de Dios no se limita a las apariencias. No se limita a tus rasgos sanguíneos de donde tú vengas. Hay algo más bajo los parámetros que llegará el juicio de Dios. Así que lo primero que podemos nosotros aprender en estos dos versículos, mis hermanos, es de que el juicio de Dios es verídico y el juicio de Dios también es universal, es sin acepción de personas. Pero Pablo continúa escribiendo. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley, esos serán justificados. Y entonces aquí pudiéramos nosotros también caer en un error. Entonces se trata de obras la salvación. Es dependiendo de lo que yo haga como viene la salvación, porque Pablo está diciendo que el que hace la ley, ese será salvo. Sin embargo, mi hermano, tú ya sabes esto porque esto lo hemos estudiado anteriormente, que la ley no es la que salva. La ley te encamina a Jesucristo. Porque ni un ser humano, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ha cumplido la ley a cabalidad desde su nacimiento hasta la tumba. Solamente Jesús. De ahí todos nosotros hemos faltado a la ley de Dios. Así que no hay tal cosa de que al cumplir la ley sea uno salvo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Lo primero que podemos ver aquí es de que la desobediencia, mis hermanos, es la que será juzgada. La desobediencia.
Jesucristo, allá en Mateo capítulo 7, habla acerca de una parábola, la parábola de los dos cimientos. Tú recordarás eso. Uno es el que hace su casa sobre la roca, otro hace la casa en la arena. Llega una tormenta y la tormenta viene y destruye la casa que está en la arena porque no está sólidamente cimentada, sino que la que resiste la tormenta es la que está en la roca, ¿no? Y de ahí Jesucristo explica qué es eso, y Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es el que edifica la casa sobre la roca. Jesucristo y Pablo están en la misma página. No son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero también hay alguien más que apoya esta verdad, y es Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo 23 dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Pues Santiago dice: esta persona que se levanta, se ve al espejo, se peina, se arregla y se va al trabajo, pero de ahí se le olvidó cuál fue la imagen que vio. Perdió totalmente la memoria de lo que había visto en el espejo. Entonces dice Santiago: así es aquel que escucha la ley, pero no la pone por obra. La escuchó, pero al salir por la puerta del santuario, se le olvidó la instrucción que Dios le había dado. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vivió la vida sin cumplir la instrucción que Dios le había dado. Entonces eso ya nos pone a nosotros un peso un poquito mayor a nosotros. Porque los que serán justificados son los oidores y hacedores de la ley, no solamente los oidores de la ley. Pablo está diciendo que en cuanto a las instrucciones que Dios da, Dios no tiene espectadores. Dios tiene siervos y obreros. Dios no busca en ti, mi hermano, alguien que escucha atentamente lo que Dios dice, sino busca a alguien que escucha atentamente lo que Dios dice y obedece eso que Dios dice. Entonces Pablo aquí está diciéndole al judío que creía que tenía ventaja, le dice: no se trata nada más de tener el conocimiento de la ley, se trata de vivir esa ley, no simplemente saberla. Y aquí es donde tú y yo tenemos que evaluar todo aquello que Dios nos ha dicho, todo aquello que Dios nos ha pedido, y entonces ubicarnos en alguno de estos lugares. ¿Somos oidores y hacedores, o somos simplemente oidores de esa ley, de esas instrucciones? Porque Pablo claramente nos dijo aquí que no son los oidores los justos ante Dios, sino que son los hacedores los que serán justificados delante de Dios. ¿Vamos bien ahí? Nos va ayudando Pablo aquí a entender entonces bajo qué parámetros el juicio de Dios será presentado. So, el mero conocimiento o escuchar la ley, mis hermanos, no justifica a nadie, sino que es la práctica sincera de esta preciosa ley de Dios. Pero Pablo no está hablando de salvación de obras, mis hermanos. Les voy a decir por qué. Porque el verdadero creyente ama la ley de Dios. Y entonces, con esa ayuda o dependencia del Espíritu Santo, vivirá su vida de acuerdo a la verdad que ha sido revelada por Dios. El creyente tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios, porque el creyente tiene al Espíritu de Dios que le capacita para obedecer esa ley de Dios. El incrédulo no tiene al Espíritu de Dios, y la misma Escritura dice que no puede obedecer la ley de Dios.
Hermano, tú y yo no podemos exigirle al que no es creyente que se someta a los estándares morales de Dios, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero entre nosotros, hermanos, sí debemos exigirnos entre nosotros cumplir los estándares morales que Dios nos ha mostrado en su revelación, porque tenemos la responsabilidad y tenemos la capacidad de hacerlo, porque nos ha dado al Espíritu de Dios. Y esta es una tremenda ventaja que tú y yo como creyentes tenemos por encima de todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo, aunque quiera, no puede cumplir la voluntad de Dios, pero el creyente tiene la capacidad de cumplirla, y si el creyente tiene la capacidad de cumplirla, entra entre no solamente los oidores, sino los hacedores de la ley, que serán justificados por Dios. Mi hermano, la obediencia a la ley de Dios, a las instrucciones de Dios, a los principios de Dios, es el resultado de un corazón que ha sido transformado y que ha sido lleno del Espíritu de Dios. Por eso no hay tal cosa que exista un creyente que viva su vida como un mundano. No existe eso. O eres creyente o no es creyente. Juan dice, o estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay intermedios, hermano. Y es importante que podamos nosotros absorber esto, porque estamos hablando de nuestra eternidad. ¿Dónde estaremos la eternidad? Y todos queremos. Tú le preguntas, mi hermano, a cualquier persona en la calle, cuando tú mueras, ¿quieres irte al cielo o quieres irte al infierno? Y todo el mundo dice, no, yo no quiero ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Pero no se trata de qué es lo que yo quiero. Es bajo qué parámetros el juicio de Dios nos salva o nos condena. El obedecer, el creyente verdadero, mi hermano, obedece a Dios sinceramente, aunque no perfectamente, pero sí lo hace sinceramente. Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. El creyente legítimo, mi hermano, mi hermana, desea obedecer en totalidad a Dios. Ahí hay una pregunta para hacernos. ¿Quiero yo obedecer a Dios? Dios no tiene un público. Dios tiene una familia. El público es el espectador, el que va a ver el show, le gustó, le aplaudió, no le gustó, se fue. Pero el que es parte de Dios está en acción. No solamente es un espectador, sino que es un obrero. Dios no busca nuestros aplausos, lo que Dios busca es nuestra obediencia. Y aquí es donde muchos creyentes, mis hermanos, enfrentan un tremendo peligro, y no sé si hice bien al llamarles creyentes, pero muchos dentro de las iglesias corren un tremendo peligro, porque muchos creen de que porque en algún momento de sus vidas repitieron una oración, entonces son salvos. Muchos creyentes creen que porque dijeron, Dios mío, entra en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Muchos creen de que todos ya somos salvos, como que fue un acto de magia, como que fue un evento que marcó la historia y ya la hicimos, ¿no? Tú vas a la calle y si regresamos al mismo ejemplo, le preguntas a alguien, ¿tú te quieres ir al infierno o te quieres ir al cielo cuando mueras? Dice, no, yo me quiero ir al cielo. Bueno, repite esta oración. Dios mío, me arrepiento de mis pecados y entra en mi corazón. Amén. Ok, ya estás. Ya eres salvo. No, ¿verdad? No, claro. No es así. Pablo lo dijo claro. Son los hacedores de la ley los que serán justificados.
Entonces, si la entrega de la vida fue honesta y sincera a Dios, el Espíritu de Dios entró en esa persona y le capacita entonces para vivir una vida de obediencia. Y entonces el cumplir en obediencia los mandatos de Dios es la evidencia de que aquel momento fue verdadero y fue legítimo. Pero si mi vida continúa en pecado, mis hermanos, quiere decir que aquel evento realmente no fue verdadero, fue falso. Eso es lo que Pablo nos está enseñando acá en esta carta. Es lo que le está diciendo al judío. No, están ustedes confundidos. No crean de que tienen cierta ventaja porque hicieron algo, porque poseen algo o porque vienen de alguien en especial. No, es el que cumple y obedece, el que escucha y hace, dice Pablo. Ese entonces es el que será justificado. ¿Y cómo puedo yo hacer? Bueno, el Espíritu Santo nos capacita para hacer. La misma Escritura nos lo ha dicho. La fe verdadera, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es de que la fe verdadera va a ser evidenciada a través de las obras. No son las obras o las acciones las que salvan, sino que la fe verdadera va a ser evidenciada a través de esas obras. No es simplemente escuchar, sino que es hacer. Yo puedo escuchar a Carlos y le puedo decir: Carlos, explícame por favor cómo funciona un piano, dónde están las notas, escríbeme todo, yo me lo voy a aprender de memoria. Y ahí voy yo y paso varias noches memorizándome las notas del piano, cómo van. En un par de semanas me memoricé lo que él me escribió y no puedo decir sé tocar. Lo único que tengo es teoría. Necesito practicar. Necesito ponerlo en acción. Entonces podré decir, puedo tocar eso. La vida espiritual es igual. No es simplemente conocer, sino que es vivir lo que se conoce. No solamente ser oidor, sino que es ser hacedor de la ley de Dios. Y entonces aquí es donde viene nuestra pregunta. Entonces aquellos gentiles que no tuvieron la oportunidad de escuchar la ley para obedecerla, ¿cómo entonces serán evaluados? Versículo 14, mira lo que Pablo dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Dios también se encargó en su justicia de depositar sobre el ser humano, aunque no tenga la ley, dice aquí Pablo, una obra escrita en el corazón, dice Pablo, una conciencia que da testimonio, y dice Pablo, razonamientos que acusan o que defienden. Por eso Pablo decía, nadie tiene excusa, porque tenemos una conciencia que nos dice, esto no está bien, o esto está bien. O tenemos la capacidad de razonar y de evaluar y decir, espera, yo no creo que esto esté bien, porque esto causó daño aquí, causó daño allá, esto me causa daño a mí. O esto me beneficia solo a mí, no le beneficia a nadie más. Nos dio la capacidad de usar la razón. Y también en nuestros corazones, dijo Pablo, que estaba la obra de la ley escrita. Entonces no hay excusa, porque todos tenemos esas tres características o herramientas, como queramos llamarle,
para evaluar. Romanos 1:20, te lo voy a leer, dice: porque las cosas invisibles de Él, esto lo leíamos la semana pasada, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Dios se ha revelado. Así que el que no tiene ley, como decía Pablo, morirá por sus pecados. Porque había evidencia en su corazón de que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Había evidencia en su conciencia de que algo no estaba bien o algo estaba mal. Y había evidencia en sus razonamientos de que algo no estaba bien o no estaba mal. En otras palabras, el que no conoce la voluntad de Dios será juzgado dependiendo de la luz que Dios le ha dado. Y Dios le ha dado luz a todos en cierto grado de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Por qué Pablo se detiene a explicar todo esto? Porque es el conflicto que está viviendo la iglesia en Roma entre judíos y entre gentiles. Este asunto de privilegios, este asunto de salvación a unos y a otros no, ¿y por qué razones? Y desgraciadamente muchas veces nosotros como iglesia, mis hermanos, entramos en la categoría del judío, ¿no? Que vemos al mundo y decimos: infeliz, te vas a quemar en el infierno si no te arrepientes. Pero andamos nosotros sin evidenciar la obediencia a la ley de Dios. Y caemos en el mismo juicio. Porque todos tenemos una verdad que conocemos, a la cual debemos obedecer. Y no es, mi hermano, si obedezco un 10%, un 15%, un 20%. Es una obediencia, una entrega total a la verdad de Dios. El juicio de Dios es algo serio y es algo justo, porque todos tenemos la manera de encontrar la salida. El que no tiene ley va a morir por sus pecados, y el que tiene ley morirá porque la misma ley hace juicio de sus pecados. Así que el juicio de Dios caerá sobre los desobedientes. Mi hermano, ¿cómo anda nuestra vida de obediencia con el Señor? ¿Cómo anda nuestra vida de obediencia? Y nuestra vida de obediencia, mis hermanos, no la vamos a medir si asisto o no el domingo a la iglesia. Porque la Escritura nos ha mostrado de que el juicio no depende de apariencias, sino de la obra de Dios interna en el ser humano, habiéndole transformado y llenado de su espíritu y capacitado para que ande en obediencia, y entonces, usando esas herramientas, anda en obediencia. ¿Cómo anda nuestra vida, mis hermanos, de obediencia? Porque bajo esos parámetros seremos nosotros evaluados. Versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y entonces Pablo hace una afirmación bien interesante ahí, uniendo el evangelio con el juicio, pero habla algo bien interesante Pablo ahí. Dice que habrá un juicio y seremos juzgados por Jesucristo los secretos de los hombres. Tu vida secreta es una gran evidencia de tu salvación. Tu vida secreta. Eso que solamente tú conoces, mi hermano, de tu corazón. Quizá hay avaricia en tu corazón.
Quizá hay mentira en tu corazón. Quizá hay falta de perdón en tu corazón. Quizá hay amargura en tu corazón. Quizá hay odio y rechazo en tu corazón. Quizá hay intereses muy donde somos beneficiados solamente nosotros sin importar los demás. Pablo dice que en ese día del juicio a través de Cristo los secretos de los hombres serán juzgados. Por eso Pablo nos inició diciendo: no se trata de la apariencia, se trata de lo que está adentro del corazón. Por eso Dios le afirmaba a Samuel: lo que pasa es que tú evalúas dependiendo, y ese es nuestro problema también. Nosotros evaluamos dependiendo de lo que vemos, y muchas veces nos evaluamos nosotros mismos también dependiendo de lo que vemos en nosotros. Y yo pudiera decir: mis hermanos, yo voy directamente al cielo. ¿Por qué? Porque yo vengo y predico los domingos, porque enseño X o Y día, porque damos asesoría, porque ayudamos aquí. Y pudiera yo enorgullecerme de los actos externos, de aquello que ustedes ven, pero Pablo dice: no, se trata de los secretos del corazón, de aquello que solamente Dios y tú saben. Y todavía hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Porque David decía: escudriña mi corazón, Señor, y muestra que no quiero. Pero David era consciente de que es un ser humano pecador, que se puede autoengañar, y va con Dios y le dice: ábreme los ojos, Señor. Muchos de nosotros nos autojustificamos y no nos atrevemos a ir con el Señor, o no nos importa ir con el Señor y decir: Dios mío, si hay algo en mí malo, por favor, ayúdame a verlo, porque yo quiero honrarte, porque yo quiero ser transparente totalmente. No sé cuántas veces has ido tú con el Señor con esa oración. Pues es una oración necesaria. ¿Por qué? Porque nos importa esta relación con Dios, no la relación con los demás. Los demás, mis hermanos, cuando lleguen nuestros últimos días, o ya se fueron o se van a quedar. Pero cuando estemos parados delante del trono de Dios, solamente Él y yo rindiendo cuentas y Él como juez. Y todos los demás. Yo no voy a decir: no, pero Señor, mira, había varios hermanos en la iglesia que aprendieron. No, es tu corazón como está conmigo. No, pero yo tocaba y cantaba la alabanza. No, tu corazón, ¿cómo está tu corazón? No, que yo contaba los diezmos o hacía la oración inicial. No, tu corazón. No las cosas externas, tu corazón, ¿cómo está? Eso es lo que Pablo está empujando a esta comunidad, que tiene una especie de discusión entre si soy o no soy, y si sí soy es porque tengo esto, y si tú no eres porque tú no tienes el interés gentil. Pablo dice: no, mis hermanos, ustedes siguen evaluándose bajo parámetros humanos. Es el corazón el que Dios examinará. Y acá Pablo decía que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Es interesante que el mismo juez es el mismo Salvador. Eso será necesario que estemos bien con el juez para que nos vaya bien a nosotros. Sin el juicio de Dios, mis hermanos, la muerte de Cristo fue un desperdicio. Si no hay un juicio de Dios,
¿para qué murió Jesús? La muerte de Cristo para algunos será vida eterna, pero para otros será condenación. Por eso es bien importante el Evangelio, mis hermanos, porque es la manera en la que el mundo encuentra la salvación en Jesucristo. Y es muy importante el testimonio de la iglesia, porque a través de las evidencias de la transformación, es de que no solamente nos damos cuenta si estamos o no en salvación, pero también el mundo puede descubrir de que la salvación es real, es verdadera, porque puede ver la transformación del poder de Dios. Y es aquí donde tú y yo necesitamos entonces un papel más activo en nuestra vida cristiana. Es un llamado a la acción lo que Pablo nos está haciendo a nosotros el día de hoy. Porque al ministerio que Dios nos llamó, mis hermanos, es al ministerio de proclamar la verdad de Él. Ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarle todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces necesitamos nosotros una participación más activa, porque ese es el ministerio al que Dios nos llama. Nosotros tenemos muchas actividades como iglesia en las que podemos involucrarnos. Tenemos talleres, tenemos el grupo de música, había una hermana que estaba en la danza anteriormente, otros se encargan de dar la bienvenida, otros inician el servicio, pero todo eso, mi hermano, lo hacemos solamente aquí entre nosotros. Pero el verdadero ministerio al que Dios nos llamó fue el de evangelizar al mundo, anunciar la verdad de Dios, que Cristo es juez y va a haber un juicio, pero ese juez también es un salvador y puedes encontrar en él el perdón y la vida eterna. Cada vez que tú prediques el Evangelio, no hagas a un lado el juicio de Dios, porque es parte del Evangelio, pero ese es el ministerio al que fuimos llamados todos. Muchas veces nosotros buscamos aquello que se hace dentro de las cuatro paredes entre nosotros, pero el ministerio al que fuimos llamados fue allá afuera, anunciar esta verdad. Pero para eso, mi hermano, también necesito yo asegurarme primero, como decía Pablo, ¿qué tal si yo soy heraldo de ustedes y termino yo perdiéndome? Así que dice Pablo, yo me tengo que ocupar de mí también, de mi vida espiritual. Toma cierta cantidad de tiempo el hacer un estudio, el hacer una predicación, el dar asesorías, visitar a algún enfermo, ir a alguna cárcel, pero también se necesita tiempo a solas con el Señor, porque es ahí donde nos conocemos con Dios. Entonces, mi hermano, a veces tenemos muchas ocupaciones, pero poca intimidad con el Señor. Y sabes que uno de los pasajes bíblicos más tristes, duros, pero claros, que tiene la Escritura, creo yo, es cuando Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. No se trata de pertenecer a una iglesia local. No se trata de hacer algo dentro de la iglesia local. No se trata de asistir a cierta hora, cierto día, por cierta cantidad de tiempo a algún lugar. Es oír y obedecer. Es ser oidor y hacedor de la palabra de Dios.
Esos son los parámetros bajo los cuales el juicio de Dios viene. Mi hermano, y esto nos invita a reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida siendo manejada con el Señor? Nuestra vida espiritual. ¿Estamos ocupados en los quehaceres como Marta? ¿Te acuerdas de la historia? Ocupada, frustrada, y Jesús le dice: ay, Marta, una cosa era necesario hacer, no tenías que hacer tanto. Una cosa, y esa cosa la eligió María. Sentarse a los pies para conocer y aprender y obedecer al Señor. Y le dijo: y eso no le será quitado. Ahí no me meto yo, dice el Señor, porque está en la voluntad. Mi hermano, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. El mensaje de Cristo no se puede despegar del juicio de Dios. El mensaje del Evangelio va de la mano. El que cree no será condenado. Ahí el juicio, pero hay salvación. El que cree en Él será salvo. Así que no podemos hablar del Evangelio y hacer a un lado el mensaje de juicio. No podemos nosotros decir que somos cristianos y hacer a un lado también el compromiso y la responsabilidad, no solamente de ser oidores, sino de ser hacedores de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, en Cristo se encuentra también el perdón. Siempre es tiempo de retomar nuestro camino con el Señor. Tú y yo podemos haber estado aquí por años, reunidos, congregados como iglesia. Pero no es eso lo que salva, sino que es el conocer, oír y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, es tiempo de reflexionar, de reevaluar y de tomar una vez más el compromiso con el Señor, si es que en el camino nos hemos detenido. No caigas en el autoengaño, en la autojustificación. Más vale asegurarnos, porque la vida eterna es algo grande. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.